Grupo Noticias Galápagos, estamos con el micrófono apagado. Les comentaba, estamos ya con las 7:32, estamos junto al abogado Pedro Zapata Rompamba, asambleísta por el Partido Social Cristiano. El asambleísta por Galápagos, Pedro Zapata, nació el 22 de febrero de 1960 en la isla San Cristóbal. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad Técnica Particular de Loja, donde obtuvo respectivamente los títulos de licenciado en Ciencias de Educación y de abogado. Inició su vida política en las elecciones seccionales de 1996, siendo elegido prefecto provincial de Galápagos por el Partido Social Cristiano. En las elecciones del 2000 fue reelecto en el cargo por el mismo partido. Su gestión se centró en el área vial y en la restauración urbana de varios sectores de las islas de San Cristóbal y Santa Cruz. Y a propósito, aquí en Santa Cruz, de la construcción de una obra emblemática que es el Coliseo de Deportes. En el 2004 renunció a la prefectura y se presentó como candidato a la alcaldía de San Cristóbal en las elecciones seccionales del mismo año por el Partido Social Cristiano, resultando finalmente electo. Fue reelegido en las elecciones de 2009 y las del 2014. En esta última ocasión por el movimiento oficialista Alianza País. Para las elecciones legislativas del año 2021, el que estamos, el Partido Social Cristiano fue elegido asambleísta en representación por la provincia de Galápagos. Pedro Zapata fue el primer asambleísta electo en las pasadas elecciones con 4.105 votos, obteniendo el 28.95% a nivel de la provincia. A quien damos la cordial bienvenida. Abogado Zapata, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Coméntenos, una vez que ya usted es asambleísta de la República, ¿cuál es su visión más que todo? ¿Qué se entiende de los movimientos políticos que se suscitaron, iniciando básicamente el ejercicio de la asamblea y donde prácticamente Lazo, que tenía una alianza con entre el movimiento Creo y Partido Social Cristiano, finalmente se deshizo para nombrar a la nueva presidenta de la Asamblea? Buenos días, Pedro. Buenos días, Giovanni, y gracias por la oportunidad que nos das, gracias por la invitación y un saludo a los amigos también que nos están viendo en vivo, ¿no? Así es, nos están viendo y nos están escuchando en vivo a través de Facebook y YouTube. Mira, uno ha trabajado aquí en territorio y ha hecho una gestión directamente como un administrador institucional, y los resultados siempre estuvieron a la vista, ¿no? El solo hecho de ir a otra ciudad, a Quito, yo ventajosamente conozco muy bien esta ciudad, y yo viví 15 años así porque trabajé en Petroecuador, pero ir a la Asamblea Nacional implicaba e implica también de algunos cambios en todos estos procesos, procedimientos, y lo que siempre allí se van a ver son mayorías, minorías, votos y más votos. La instalación del 14 de mayo, que fue el viernes, en la sesión de instalación o de sesión inaugural también que se llama, se produjeron cambios a última hora que en realidad nos tomaron por sorpresa, ¿no? La modesta experiencia que uno tiene me hizo ver que todo este tipo de acuerdos o de acercamientos a última hora se pueden romper, porque así ha pasado en la historia mismo, no solamente en la Asamblea Nacional, sino en otros ámbitos donde necesitas de votos para poder optar por algo, por alguna dignidad, y no los tienes, simplemente. Y la verdad es que eso pasó. No entendimos en principio por qué, luego se han aclarado las cosas, en el fondo parece que hubo malos entendidos, pero los resultados que se dieron fueron los que no esperábamos. Nosotros lo teníamos a Henry Kronfle como candidato a la presidencia. Lamentablemente en la votación inicial nos faltaron 2 votos y en la 68 votos y en la reconciliación 69 votos. Faltó uno. Faltó ¿El de Ron? uno. No, Ron votó para el voto 69 en la reconsideración. Okay. Pero son los votos, así, 70 votos, no hubo los 70 votos y por lo tanto no había mayoría, no había por mayoría. ende no se pudo elegir. Kron. Pero lo que pasó, esto nos sorprendió no solamente por el hecho de la votación, porque esto es un juego político y los votos son los que mandan y las mayorías mandan. Alguna gente se queja porque está en minoría o porque esto es así y esto hay que aceptarlo.
¿Por qué, presidente? Decíamos, porque hemos analizado durante toda esta semana varias posiciones y posturas del actual gobierno. ¿Por qué el presidente deja esta mayoría, esta alianza, mejor dicho, más que mayoría, con estos partidos y se enfrenta y se confronta primero con el máximo líder del Partido Social Cristiano, Nebot, luego con el máximo líder inclusive de Pachacuti, con Yacu Pérez, y también con el correísmo, que el partido UNES que abarca o que lidera a Rafael Correa? A ver, primero vamos a entender el por qué hubo la alianza entre el Partido Social Cristiano y Creo para llevarlo a hoy presidente Lasso. Porque se hizo precisamente una alianza formal y porque hay más coincidencias que discrepancias. En la línea política, hablando de derecha política, o de socialismo. Derecha, centro-derecha, lo que quiera hacer. O sea, es imposible no haber hecho esto porque la línea es la misma. Es decir, el concepto de administración del Estado, el concepto de un gobierno, el concepto del trabajo, ¿verdad? Cero impuestos, etcétera, cosas, ¿no? Es decir, fue una alianza constituida sobre cuestiones de mucha coincidencia. Y cuando se dio el hecho de que la presidencia capta Pachacuti con los votos de Creo e independientes, entonces la gente se quedó preguntándose, bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Por qué aquello? Es decir, entregarle a Pachacuti el primer poder del Estado sobre temas que no hay absolutamente ninguna coincidencia entre lo que va a ser el gobierno del presidente Lasso y lo que ellos han dicho públicamente. Esto no es cuestión de entrometerse en lo que Pachacuti piensa. Ellos han dicho no a la minería, no a temas de laborales que afectan a la nada, no a temas de ajustes económicos, no al Fondo Monetario Internacional, no a la dotación, que es precisamente lo que propuso Lasso en la alianza con nosotros al pueblo, y el pueblo dijo sí. Vamos a darle ese voto de confianza porque necesitamos salir de esta crisis económica. Pero, ¿cómo entonces entender aquello? Y hoy ustedes pueden ver, Giovanni, todos los días hay votaciones que no están en la línea de una supuesta alianza legislativa que iba a permitir al gobierno trabajar en la línea que se comprometió con el pueblo a hacerlo. Nosotros le garantizamos eso, en cambio. Si el Partido Social Cristiano para el gobierno de Lasso significaba un aliado connatural a las propuestas de ellos, porque coincidíamos. Hoy las cosas están difíciles. Un Pachacuti que empezó a tirar piedras y a incendiar en la parte norte, en la provincia de Imbabura, otras protestas por allá, los profesores están inconformes con la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Seguro Social, y una serie de focos de resistencia sobre el tema incluso del incremento de los combustibles. Pero entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó pues? ¿Por qué aquello? La respuesta debe tener el gobierno. Inclusive, ¿por qué lo hizo? Inclusive si analizamos cuando se empiezan a conformar las comisiones, los encargados de las comisiones, sobre todo, y ya se empiezan a elegir los presidentes de las comisiones. Entiendo que en varias que inclusive ya se tenía, en este caso, un acuerdo previo igual entre Creo y Pachacuti les quita la presidencia, ¿no? En algunos casos. Ahí se evidencia un poco la debilidad del acuerdo político que existe. Sí, ese es un tema. El otro tema, sin perder la línea de lo anterior también, nosotros vamos a apoyar al gobierno, porque ese acuerdo que se hizo era sobre puntos de coincidencia. Y ese apoyo al gobierno va a ser en el legislativo. Pero el mensaje que ustedes dieron al no asistir al aposicionamiento de Lasso. A ver, nosotros sí fuimos. ¿Sí fueron? Allí, claro. Estuvimos la mitad más o menos del bloque. De los legisladores del Partido Social Cristiano. De los que estábamos más o menos cerca. Yo estuve en Quito, pero no puedo venirme acá y regresar para el lunes, y tuve que quedarme en Quito, entonces asistimos. Quizás por el tema de los que fueron a Guayaquil y era un poco difícil regresar. Pero la lectura en el fondo es que si usted hizo una alianza y esa alianza ganó, es porque habían puntos, reitero y subrayo, de coincidencia que no pueden variar, pueden variar en el accionar legislativo del bloque social cristiano. Es decir, el presidente Lasso va a tener una respuesta positiva en los temas donde que hubo acuerdo. Es decir, eso tiene que estar claro.
Que no justamente era mi pregunta, ¿qué papel, qué rol va a tomar el Partido Social Cristiano como tal a la hora de definir el manejo de la Asamblea? Es el rol que lo estamos demostrando hoy. Quienes están hoy incumpliendo son los de Pachacuti, porque en la Comisión de Biodiversidad, en que estamos con el asambleísta Rojas también, hubo una intentona de una mujer de Pachacuti ocupar la presidencia de esa comisión. Y esto no prosperó porque era lógico también pensar de mi parte de que también optar por la vicepresidencia, porque en el acuerdo inicial con Kronfle como presidente de la asamblea, yo estaba designado como presidente de una comisión. Ya había el acuerdo para presidente, porque así son las cosas, pero lamentablemente no se desacuerdo y no sé tampoco. ¿Qué comisión iba a liderar? Una comisión de soberanía y de, no sé, relaciones soberanas, alguna cosa de esa, ¿no? Pero lamentablemente se cayó y yo nunca, nadie supo esto, porque yo sé lo que puede pasar a última hora, porque hemos estado al frente de los municipios, de los consejos municipales, ahí también se eligen vicepresidentes, y usted no sabe qué es lo que va a pasar. Correcto. Entonces, esa experiencia no me hizo entusiasmar, porque yo no fui electo aquí para ir a una comisión ni nada. A mí me eligió Galápagos para defender los intereses de Galápagos desde una curul, no desde una dignidad interna. Por lo tanto, para mí era intrascendente. Yo no fui a buscar, pero la trayectoria que tenía y que tengo, evidentemente, el trabajo en Petrobras en Quito, de haber sido lo que usted hace un rato mencionó, Giovanni, hizo que, bueno, hay alguien que tiene experiencia en esto y ubiquémoslo en esta comisión y como presidente. Pero en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, como se llama, también casi se rompe porque alguien de Pachacuti no quiso aspirar. Entonces yo dije, bueno, yo apoyo, pero con la vicepresidencia yo casi nunca digo para Perú, sino para Galápagos. No hubo ese acuerdo, UNES quería la vicepresidencia, pero quería mi voto, le dije no. Yo así no voy a trabajar y mantuve el esquema inicial de los acuerdos de que Varela, un exalcalde de la Amazonía, vaya de presidente. Entonces, esto ha pasado y eso demuestra de que esta mayoría no está sólidamente constituida. Y tiene su explicación, pues, Giovanni. ¿Por qué? Porque no hay coincidencia. Más hay discrepancias y discrepancias diametralmente lejos de un gobierno del presidente Lazo con lo que aspira Pachacuti. Y recordemos que Pachacuti también aspira en un momento a estar en Carondelet, y lo tenía Yacu Pérez como su primera opción, que se desafilió precisamente, se salió del grupo, porque vio demasiados acercamientos hacia el gobierno. Pero eso es una verdadera confusión. Correcto. Ya entrando en materia local, digamos, o mejor dicho, en lo que compete a la provincia de Galápagos, hoy por hoy en la provincia existirían prácticamente 3 asambleístas por Galápagos, diríamos así, porque está Rojas, está usted, y entiendo que Alfredo Serrano también ha tomado la titularidad como asambleísta nacional. Esto le da muchas posibilidades y sobre todo un mayor prospecto hacia la provincia para un tema fundamental como por ejemplo la ley de Galápagos y algunas normativas imperantes para el buen manejo y desarrollo de las islas. Ustedes han hablado, han conciliado, ¿cómo van a afrontar este reto ya en la asamblea, hablando particularmente ya en el contexto de trabajar por Galápagos? Primero, haciendo opinión y a la gente en el Ecuador continental decirle, y en la asamblea decir de que cuál es la aspiración de Galápagos, no la aspiración del asambleísta. Correcto. Nosotros somos un medio para lograr aquello. Si escuchaste, Giovanni, el audio cuando se instala la Comisión de Biodiversidad y de que yo publiqué en el Estado y en el Face, yo digo, ¿por qué voto por Varela? Es un voto razonado. No es el voto del compromiso político, ni no, yo voto yo digo, y le comprometo a la mesa y a él como presidente, si es que fuera electo, como efectivamente lo fue, de que Galápagos necesita y reclama urgentemente una nueva ley. Nueva ley, no una reforma. La reforma podrían darse, pero no, pues hay que una nueva ley es el trabajo a corto plazo, a mediano plazo, si tú quieres, que no puede salir un año, ni quizás en 3 años, o quizás cuando terminemos ya nuestra gestión, digamos a Galápagos, aquí está. Entonces le digo que esta ley, la vigente,
no es posible entender que temas tan importantes que requiere la sociedad en el mundo, en Galápagos no haya un solo artículo que hable sobre educación y no hay un solo artículo que hable sobre salud. Para citar dos ejemplos. Entonces, yo ya alerto a la comisión y digo, Galápagos necesita esto. Y en esa consideración yo voté a favor. Es decir, lo comprometí ya él. Y eso es parte de la gestión que debemos cumplir. Si hay iniciativas del asambleísta Rojas en este sentido, pues van a tener el apoyo también de mi persona y quizás de todo el bloque. Porque hay que comprometer al bloque para que apoye iniciativas de cada asambleísta. Y esa es la forma correcta. Por eso es que con el asambleísta Rojas, que estamos vecinos casi allí en las curules, hemos hablado de algunos temas. Y yo le he dicho... Pero la posición es clara, que todos ustedes se van a unir en función del tema Galápagos y el tema ley. A ver, esperemos que sí, porque muchas veces, y yo le voy a decir algo en este momento, porque sé que sí las cosas, cuando empezaron a hablarse sobre el tema y hacer opinión pública, por supuesto, con todo derecho, de quién debería ser el presidente del Consejo de Gobierno, yo dije, señores, la situación que hoy atravesamos todos, debe implicar de buscar a alguien que cumpliendo su perfil nos garantice que las cosas van a mejorar. Y yo no creo que un perfil pueda ser analizado siquiera por el presidente Lasso de que la primera carta de presentación sea porque es usted director del partido del gobierno que ganó, o porque usted es director provincial, o porque usted es cercano. No, eso no va a dar resultado. Y claro, anteponiéndonos a ello, hemos dicho que ya no queremos iluminados tampoco aquí en Galápagos, porque tampoco han sido una solución, y al contrario, las cosas han funcionado de mal en peor. Pero sí hay que buscar aquí, y hay que buscar una persona que cumpla un perfil, pero no necesariamente, si hubiera dentro de Creo, si hubiera dentro del Partido Socialista, no, que de la Alianza, en buena hora, y si no hay que buscar afuera, para que la gente esté tranquila. Entonces, yo sí le he dicho al asambleísta Rojas, le digo, tengan mucho cuidado hoy que ustedes están con esta nueva mayoría, para que Galápagos esté atento a esto como nunca. Creo hoy se ha levantado una gran expectativa de conocer quién podría ir allá. ¿Por qué la expectativa de Galápagos? No es política. La expectativa de Galápagos está centrada en que hoy quiere saber quién va a coger esas riendas para administrar, para que las cosas, y planificar, para que las cosas se hagan de manera que la gente quiere, pues. Entonces, esa es la expectativa. No es la persona en sí, no es el partido político, no, la gente quiere saber. Y eso es lo que está pasando. ¿Se conocen ya nombres posibles de candidatos que serían los opcionados para ser nominados presidente del Consejo de Gobierno y gobernador en este caso? Nombres hay varios. Hay varios, ¿no? Pero nadie se ha definido. El mismo gobierno creo que está. La potestad la tiene el presidente Lasso. En eso sí coincidimos con el asambleísta Rojas. Pero esa potestad que tiene el presidente, vía decreto ejecutivo, nombrar y darle el rango de ministro, además, hace que se hayan barajado algunos nombres. Y es bueno eso, Giovanni, de que no solamente hay un nombre, o dos nombres, o tres perfiles, que hayan 10 perfiles, 20 perfiles, para que el presidente tenga la oportunidad de analizar cada perfil y escoger. El mejor porque el mejor que crea. Entonces, tú has visto la actitud nuestra. No hablamos de estos temas por redes ni cosas por el estilo, ni estamos haciendo. Y es lo que me ha llamado la atención, de que no ha habido esa presión tampoco política que había antes, de que quién será, no, ya viene el uno, viene el otro. Más bien creo que ha habido un tono mesurado, casi. Sí, no, por parte nuestra es así. Por otra parte, están creo haciendo hasta un city tour por la ciudad de Quito, conociendo Quito, creo, algún otro grupo. Pero cada uno tiene su forma de ser. Nosotros tenemos nuestra posición y lo único que pedimos, primero, que sea alguien de Galápagos, que sea un profesional de Galápagos, que tenga un buen perfil y que le garantice, reitero, a la ciudadanía de que esa persona es la indicada y que va a trabajar y que demuestre también trabajo, porque si no lo va a hacer, quien quiera que sea nominado, que inmediatamente se lo cambien. Puede decir, si mañana va Juan Piguave y lo pone el presidente de la República,
y no cumple con las expectativas de nuestra gente. Yo soy el primero que empieza a cuestionar y pedir que se lo Pedro, en las redes sociales, bueno, como existe de todo, pero siempre hay comentarios. Unos dicen que Lasso va a quitarle el rango de ministro, que le va a dejar solo como gobernador, que ya no va a haber o no va a ser parte del gabinete, a propósito justamente de que muchos dicen que por qué no se nombró al presidente del Consejo de Gobierno, que tiene el rango de ministro, justamente cuando delegó a los otros ministros. En este sentido, ¿usted cree que el presidente esté pensando en esto o se mantendrá lo que está tipificado en la ley? A ver, yo no he hablado con el presidente Lasso, evidentemente ahorita va a estar más con corto tiempo y dedicándole a todos sus temas de composición del gabinete mismo, pero conozco de cerca el pensamiento que él tiene y lo tiene muy claro respecto a Galápagos. Debe ser manejado con pinzas, es un tema que debe ser sesudamente analizado para tomar decisiones. Y yo no creo aquello que le vaya a quitar el rango de ministro ni cosas por el estilo. Sería un retroceso, porque una de las cosas fundamentales es que pueda participar en los gabinetes y pueda integrar los temas Galápagos en el contexto de la administración. Pero por supuesto, es decir, no puede ser que de un rango de ministro que le daba la capacidad de asistir a gabinetes y tener una relación directa con el presidente de la República, hoy se quiera mermar aquello. Al contrario, si es que tuviera que tomarse una decisión, será más bien para darle mayor protagonismo en la presencia del presidente del Consejo de Gobierno en el gabinete administrativo. Yo no creo eso, y eso no va a pasar. Lo que sí es evidente que el presidente se está tomando su tiempo porque le preocupa Galápagos y le preocupa de que las cosas aquí no hayan caminado como se aspiraba. Está bien la conservación, está muy bien, pero el desarrollo de la gente, su bienestar, como que se ha visto paralizado. Y la explicación está en esa ley. No habla nada de educación, no habla nada de salud, le dedica 30 artículos al régimen sancionatorio y no tiene un solo artículo sobre educación. Entonces, ¿cuál es el enfoque que le dieron? Simplemente, a mi modo de ver, es que la conservación está tratando quizás de a nuestra gente limitarles derechos de acceso a salud, a educación, sobre todo a educación, para quizás solo vender su ideología conservacionista, la conservación por la conservación, y se acabó, no hay más. Pero, y ese es un tema que hay que debatirlo mucho. Correcto, y justo bien que topa esta circunstancia en su exposición el primer día, el día lunes 24 de mayo, no sé si usted escuchó cuando dijo vamos a volver a trabajar con todas las ONGs que en gobiernos anteriores fueron maltratadas y que ahora deben ser vinculadas. Este es un mensaje justamente hacia atraer a estas ONGs de conservación que manejaban el Ecuador y en el contexto Galápagos, que sobre todo tiene mucha presencia, y bajo qué perspectiva se va a otorgar este nuevo manejo o nueva coordinación entre gobierno y este tipo de ONGs. Yo creo que se dirigía eso hacia Galápagos. ¿Usted qué opina? A ver, yo creo que hay un redireccionamiento de parte del gobierno, porque zapatero a tus zapatos. Es decir, a ver, conservacionistas, dedíquense a conservar. Políticos, dedíquense a crear políticas públicas por la gente. Y si hay puntos de encuentro, como dice el presidente, entre las dos, pues que el objetivo sea también la ciudadanía. Acabamos de ver un caso bastante especial en Cristóbal, de un accidente que hubo y el atropellamiento de un lobito. De un lobito, justamente por un automóvil. Pero eso fue un accidente. Sí, así como le ocurren los accidentes a las personas que va un vehículo, atropella, es un accidente. Pero se ha satanizado, se ha escandalizado esto. Y las cosas no son así, pues. A ver, si mañana, no creo que salga un conductor queriendo atropellar un lobo. Sí ha habido conductores que han querido atropellar a la gente. En regiones, en el Medio Oriente, donde hay un fanatismo religioso y todo lo demás, se dan esos casos, pero aquí no. Esas cosas son las que hay que cambiar. Es decir, a ver, aquí tenemos que ir de la mano, lo hemos dicho siempre, Giovanni, la conservación del recurso y el desarrollo sostenible de la gente. Ni el uno puede estar más adelante que el otro, ni el otro más atrás que el otro. Pero eso es lo que hay que en la nueva ley tener la visión clara de hacia dónde vamos a ir
en la conservación y hacia dónde queremos ir y con las poblaciones también locales, para que no existan luego conflictos sociales que al final del día quedan todos. Por eso cuando hablamos de la nueva ley, Giovanni y amigos, hablamos de una ley no inmediatista, tiene que ser una ley de visión a los 10, 15, 20, 30 años o más, ojalá se pueda, para ir construyendo todos estos procesos y al final tener aquí una planificación que pudiera ser para Galápagos un prototipo, no solamente para el comercio del mundo, de cómo deben hacerse las cosas en un área protegida, que es un patrimonio mundial, pero con gente también que quiere vivir de ese patrimonio, con ese patrimonio, para tener bienestar y progreso. Y yo no veo dificultades en eso. Y eso es lo que es lo que trató de decir el presidente de la República. No sea conservacionista, hagan también su trabajo y déjenos hacer también al gobierno, al Estado, aplicar políticas públicas en favor también de la gente. Abogado Zapata, en este contexto, si bien es cierto la ley demorará un poco, tendrá que integrar todos los sectores y sobre todo provocar una amplia discusión sobre cómo se va a manejar justamente conservación versus desarrollo y encaminarse. Sin embargo, hay cosas que ya están pendientes en la agenda inmediata, diríamos así, de Galápagos, por ejemplo, el tema de patentes de los barcos de operación, algo que se ha discutido mucho en torno a quiénes deben tener o a quiénes debe pasar. Este año entiendo que acaba el plazo para esta renovación o esta definición, diríamos. Bueno, yo tengo un criterio muy personal y que creo que lo comparten la gran mayoría de la gente. Las concesiones que da el Estado, porque son del Estado, deben tener un término. Es decir, no pueden ser concesiones en el infinito. Eternas. Y cuando se hablaba de esto, nos enfocábamos, por ejemplo, en que la Metropolitan, con el señor Sevilla, que son inversionistas foráneos aquí en Galápagos, deben tener un tiempo, pues. No pueden estar toda la vida aquí. No es lo mismo que un galapagueño que vive aquí, que consume aquí, que produce aquí, que gasta aquí, que lo que hacen los inversores. Y ese concepto se equivocó porque era para diferenciar. Al señor de afuera póngale término, pero al que es de aquí, dele la posibilidad incluso que pudiera heredar aquello. ¿Por qué? Porque se convierte en un patrimonio familiar y que está bien, porque mientras más gente participa del turismo, el recurso natural se va a conservar mejor, porque esa gente del turismo, esa familia, la primera que protege. Va a proteger una naturaleza que le está produciendo beneficios a su gente. Al de afuera, ellos son simplemente, entre comillas, conservacionistas, porque en realidad no conservan nada. Ellos están viendo solamente la parte económica. ¿Cómo producen más aquí un área protegida? Pues yo no entiendo, por ejemplo, National Geographic, cómo está con esos barcos aquí, y que en el mundo aparentemente son la gente más dedicada a la conservación. Pues si tú vas a conservar, no destruyas, porque de todas maneras cualquier metida de mano del hombre va a tener efectos dentro del cuidado del recurso. Entonces yo no entiendo esas cosas. Yo no entiendo un señor Sevilla, que fue presidente de Fundación Natura, cómo tiene tantos barcos aquí en un área protegida, porque se dice querer Galápagos, conservar Galápagos, consérvala. Entonces no hagan ninguna actividad que pueda alterar el recurso. Lo hace. Entonces no son conservacionistas. Entonces, esas partes son las que tenemos que hacer. Ahora, si mañana la gente que con mucho esfuerzo tiene su barco de 20 pasajeros, tiene su patente, versus el que invierte solamente aquí, porque ya no son solamente nacionales los que tienen aquí barcos, son transnacionales. Hay que diferenciar. Los capitales se han diversificado a nivel mundial. Por supuesto, hay que diferenciar, Giovanni. ¿Cómo hacemos para que el que es de aquí, el que produce empleo aquí, el que produce trabajo, el que produce riqueza y se queda aquí, se le da una mayor estabilidad en su empresa, en su negocio, y no se va afectado por una decisión política que sí deben tener aquellos que vienen a invertir acá? Yo pongo un ejemplo así tan real que ha pasado y que debería pasar aquí en Galápagos. Si usted quiere tener un barco, aquí está. Usted quiere invertir aquí, está bien. ¿En qué tiempo usted recupera su capital? En 10 años, en 20 años, en 30 años, correcto, gracias, 30 años. Es más, deje su barco aquí y veamos cómo comunitariamente podemos administrar aquello. Igual podría pasar con un hotel. ¿Usted quiere poner un hotel? Póngalo. Pero le damos 20, 25 años para que ese hotel funcione. Usted luego de eso ha recuperado su inversión, ha recuperado unas multiganancias, deje aquí el hotel y vean cómo se lo puede administrar con la misma gente que pudiera ser empleada del hotel. Entonces, esas condiciones hay que crearlas.
Pero ahí hay esa confusión con el tema de patente. Le están poniendo en la misma bolsa al inversor foráneo, aquel que no vive aquí con nosotros, frente al que también vive y convive con nosotros. Entonces, ¿con qué objetivo le ponen en la misma bolsa, Pedro? Yo creo que fue un error de lo que está en la ley. Se confundieron las cosas. Entonces también hay que cambiar la ley para cambiar esta situación. Johnny, es como lo que pasa hoy. Hoy, cuando alguien se queja de que en su trabajo ya lo van a votar porque tiene 1 año, 2 años y que ya no puede trabajar más, en lo público me refiero, hoy parece ser que más garantía tiene el temporal que el permanente. Porque cuando usted le pregunta... Por el término preferente que metió Correa. Mire, y cuando le pregunta, y el problema que tienes, ¿qué residencia tienes? Permanente. Ah, entonces con razón. Sí, ya no hay garantías para nosotros aquí en Asir. Hoy el residente temporal que esté en una función pública ya cumplió 5 años y hoy, por un bendito informe jurídico por ahí, tiene 6 años, tiene 7 años, más garantías tiene el temporal hoy que el permanente. Eso no puede que el mismo ser, permanente. Eso no puede ser, hombre. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso Pero es lo que urgentemente, ¿cómo se va a administrar? Aquí en la provincia hay un tema que preocupa mucho, sobre todo a la ciudadanía. Si bien es cierto, han cambiado o van a cambiar las autoridades, las principales, los directivos de las instituciones. Sin embargo, en las anteriores administraciones se han enquistado una serie de gente de afuera, foránea, que ya tiene inclusive cuenta con nombramiento. ¿Cómo hacer, cómo actuar, de qué forma hacer que se deshaga toda esta red, digamos que aquí, de gente foránea que tiene ya nombramiento acá? ¿O se queda ahí ya como tiene que ser, a ver, debe ser a través de la gestión que debamos unir. Por eso es importante el nombramiento del presidente del Consejo de Gobierno, porque siendo la máxima autoridad puede empezar a cambiar esas reglas en favor de nuestra gente aquí. Porque ahí viene el trabajo del Consejo de Gobierno. Mira, en pleno. Cuando tú tienes un presidente como el actual, el que se va, si no sé si ya se fue o se va, o la anterior, Tapia también. Y cuando tú tienes una entidad que fue creada, entre otras cosas, para el control migratorio, ¿cómo puedes pensar que esa misma entidad esté llena de residentes temporales en sus puestos? O sea, nunca vas a entender aquello. Simplemente es porque la persona que está allí, la persona que le han puesto como presidente del Consejo de Gobierno, han nombrado, no entiende ni la historia ni entiende nuestra situación socioeconómica aquí, ni de empleo ni de nada. Y los resultados están a la vista. Entonces, la entidad que controla la inmigración o la migración a Galápagos es la primera en hacer que se rompa esa norma y contrata temporales para su entidad. Y luego dice que pretende controlar la migración. Es un absolutamente contrapuesto a lo esencial. En la ley del 1998, yo le soy sincero en esto, 2 cosas se lograron que creo yo valió la pena esa ley. Primero, el detener la migración descontrolada hacia Galápagos, porque empezaron a ponerse ya en naranja. Y lo segundo, porque los recursos que generaba Galápagos empezaron a quedar como el tema de la tasa por el ingreso de turistas, etcétera, cosas. Entonces, aquello no puede perderse. Por eso hay que recoger mucho de la ley del 98 y de para hacer la nueva, para poder adaptar acá. Pero yo le preguntaba a Pedro esto porque si esperamos a que la ley cambie, sin embargo, los nombramientos dados aquí ya es un tema no solo de voluntad, que entiendo, como usted bien dice, quien esté al frente del Consejo de Gobierno de la próxima administración tendrá que definir a quiénes van y se quedan, pero ¿qué hacer con los nombramientos? Porque el nombramiento ya es un tema de ejercicio público. Mucha normativa que está riñendo con la propia Constitución y la ley de Galápagos ha sido expedida por el Consejo de Gobierno de Galápagos. Y esa normativa es la que tiene que revisarla quien salga designado como presidente. Usted dice entonces que el Consejo de Gobierno puede resolver en pleno. Pero estamos hablando del Consejo. A ver, vamos al reglamento de migración, por ejemplo, al reglamento de vehículos, al reglamento de no sé qué, al reglamento que son normas de la entidad. De la entidad. Por eso es importante saber que quien va a ser nombrado conozca del tema, conozca de estos temas y vaya con propuesta de poder rectificar o derogar esa normativa que le prohíbe a usted, le prohíbe a los sectores productivos, incluso invertir localmente y generar más empleo y trabajo. Es decir, esas normas que obstruyen más bien nuestro bienestar
tiene que revisarse y tienen que o modificarse o simplemente tirarlas al tacho de la basura. Esa es la importancia de tener un presidente del Consejo de Gobierno que responda a las expectativas de todos quienes vivimos aquí. Entonces, necesita alguien que tenga fuerza, que tenga carácter, que sea correcto, que tenga experiencia, que tenga su nivel académico básico y que tenga la prestancia para ir a hacer esas cosas. Y la voluntad allí, sobre todo. Y allí juegan un papel preponderante los alcaldes también, porque son parte del pleno. Y en ese equipo de trabajo que podamos construir alrededor de todo esto que quiere la gente, pues los resultados van a ser. Si mañana viene alguien nombrado como presidente del Consejo de Gobierno y que no responde a lo que nosotros como Galápagos quisiéramos, las dificultades van a empezar por allí. ¿No? Alguien tiene que entrar con decisión a corregir todo esto que lamentablemente ha propiciado el propio Consejo de Gobierno. ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de intereses. El señor Norman Roy, que se va, más responde a intereses de la conservación y del señor Sevilla, que riñen diametralmente contra las aspiraciones que nosotros tenemos. Entonces, ellos sí van a crear. Que se llenaron de asesores externos. Ellos sí han creado y van a crear, si es que no se cambia esto, de asesores hasta extranjeros, me dicen que he tenido. Al igual que la señora Tapia. Entonces, yo acabo de poner una denuncia en la Contraloría General del Estado, que ustedes la habrán visto en las redes, contra tantas irregularidades que se cometieron, empezando por las vías. Una de las vías en San Cristóbal, una carretera que contrataron el asfaltado por $1,5 millones. Eso está votado ahí desde el 2018 y nadie ha dicho nada. De Lorena Tapia. Y nadie ha dicho nada. ¿Cómo es eso, pues? Eso no puede quedar así. Hicieron un convenio con Holcim y ese es otro todavía, de 3 millones y pico para mezclar la arcilla con el cemento. El primer aguacero al mes ya no servía. Más de 3 millones de euros. Y nadie ha dicho nada. No ha pasado nada. No. Usted va a empezar a legislar. Tiene que pasar. Denuncias. ¿Por qué tiene que pasar? Porque eso tiene dos efectos. Primero, cuidar los dineros públicos, de que se inviertan bien y que sepan que aquí en Galápagos ya no puede hacerse lo que le hagan. Y segundo, darle un mensaje hacia afuera de que los iluminados que nos mandan no son pues tan iluminados. Si usted quiere mandar a alguien de afuera, mire quién ha estado de afuera aquí, mire, tantas denuncias, tantas cosas que se han hecho. Ahora, yo no soy el órgano de control ni trato de hacerlo. La Contraloría tiene que cumplir su función. Por eso cuando denunciamos... una labor de fiscalización y eso es lo que... Es constitucional, para eso me eligió el pueblo. Y cuando hemos publicado en las redes esta primera denuncia que hemos hecho de unas que van a seguir atrás, la gente está de acuerdo. ¿Y por qué está de acuerdo? Pues son dineros públicos que debieron haber sido bien invertidos para servicio de la comunidad. Pero no venir a ensayar y crear expectativas falsas a la gente, porque claro, una vez ministra de Ambiente, uno dice, oye, qué barbaridad. Yo sabía de dónde venía y que su gestión fue totalmente ineficiente en el Ecuador continental. En ese momento usted estaba de alcalde. Estábamos de alcalde y empezamos ya a tener esos roces. Esas fricciones porque yo no estaba ya de acuerdo con ese tipo de Pedro, ¿no? Para finalizar un poco la entrevista, ya ahora que se mira desde el otro lado, desde el lado legislativo, cuando usted pasó mucho tiempo en la vida pública, sobre todo como administrador cantonal, como bien lo ha acotado como alcalde, ¿quién maneja, fiscaliza o puede ver la labor de los actuales alcaldes? O sea, la gestión de las alcaldías. Se eligieron alcaldes, están prácticamente a medio periodo. ¿Los asambleístas pueden fiscalizar también el trabajo de las alcaldías? A ver, no podemos directamente, pero sí podemos denunciar a la Contraloría los actos que se consideren irregulares. Mire, en la práctica de la vida pública, el juez natural es la Contraloría General del Estado. Y la Contraloría no necesita la denuncia de nadie para poder entrar a hacer un examen especial. Es más, yo cuando salía del municipio, hace 2 años ya, me practicaron y por denuncias y tantas cosas. Yo sí fui un perseguido político. A mí me asediaban por todos lados, a excepción de 2, un asambleísta y un diputado en su momento, que realmente entendieron la gestión que hacíamos y más bien dirigieron su acción fiscalizadora hacia otros lados, ¿no? Pero me hicieron ya
el examen especial de todas las obras que habíamos ejecutado, que por cierto eran bastantes, y gracias a Dios y a la gestión que cumplimos, no tenemos ningún problema. Por eso hay algunos que por ahí escriben en las redes cosas que no tienen ni sentido siquiera, pero hay que dejarlo. Finalmente, a veces podemos hablar con gente que entienda, pero cuando alguien ignora un tema, es bien difícil porque el ignorante se vuelve necio. Usted no puede hablar, no tiene ni siquiera la idea de las cosas y no reflexiona, simplemente es la verdad de él y todo lo demás. Entonces, la Contraloría es la que tiene que entrar a los municipios y no porque alguien se lo pida, sino porque está en la obligación, de oficio, como se dice. Sí, pero ahora mismo... Y lo otro es que usted sí puede, como asambleísta, decir a la Contraloría, vea, aquí hay un hecho irregular, aquí supuestamente hay este tipo de infracciones, y pide, eso sí, a la Contraloría que haga un examen especial a cualquier municipio en el país. Lo que no puede hacer el asambleísta ni la asamblea es llevar a juicio político a un alcalde o a un prefecto. Porque son gobiernos autónomos. Lo que sí puede hacer, en cambio, es al resto del Ejecutivo, un ministro, una ministra de Estado, un secretario, lo que sea, sí puede convocarlo a un juicio político y llevarlo a un juicio político y censurarlo y destituirlo y todo lo que usted quiera. En cambio, no sucede esto con alcaldes ni prefectos ni cosas así, ¿no? Entonces, pero la Contraloría puede hacerlo por pedido del asambleísta, por el pedido de la ciudadanía o de oficio. ¿Qué va a pasar en este nuevo gobierno que inicia con un contralor, con una Contraloría que tiene tantos problemas? El contralor detenido, subrogando otra persona. ¿Cómo se cambian estas autoridades? Mire, en todas las intervenciones que yo he hecho durante incluso mi gestión como alcalde y luego, yo no confío en un gobierno de Moreno. Y la ciudadanía lo sabe porque salió este señor con un nivel de aprobación creo del 5%. Claro, ahí lo que pasa cuando dicen que es el 15 o 12% le suman el bueno y el muy bueno y no sé cómo hacen por ahí las encuestadoras. Pero era evidente que desde el primer día en que nombró a Lorena Tapia como presidenta ministra del Consejo de Gobierno, empezó los errores de este gobierno. Y este gobierno, si dijo e hizo, además con una acción de sancionar a los corruptos del gobierno anterior, estaba bien, pero nos quedó la duda siempre. Si es que en una entidad se ven indicios de corrupción o hay una estructura organizada para corrompida o delinquir, cámbiela, haga algo, cambie esa estructura del Estado, haga los cambios pertinentes para que el fascineroso no vaya a la función pública y haga la suya. Y usted ve lo que pasó, para citar un ejemplo, con el secretario que era de la presidencia y luego ministro de Estado. Dicen que se ha suicidado en la cárcel 4 en Quito, el señor Briones. Otros dicen que lo suicidaron que le ayudaron porque sabía demasiado. Pero es un hecho inaudito lo que pasa con un funcionario tan cercano al presidente Moreno. Así es. Y no pasa absolutamente nada. Esas son las cosas que, en lo personal, no pueden pasar, pero también... Y porque la estructura, ¿cómo se dice? La organización delincuencial que se organizó, Contraloría General del Estado, Presidencia de la República, Petroecuador, y no ha pasado nada. Las cosas que se hacen aquí en el país porque se denuncian y actúa la Fiscalía o la Justicia en Estados Unidos. Por eso salen a luz pública y porque esa avioneta se accidentó también en un momento dado. Pero no en el fondo y en la forma, localmente, ¿no? El tema de justicia está con deuda también para el país, y el tema de Contralorías y todo lo demás. Aquí mismo, en Galápagos, ¿usted cree que es justo que en San Cristóbal, me acaban de decir algunos abogados amigos de allá, que no tienen juez o jueza hace más de 10 días y no pasa nada? Y mientras tanto usted tiene aquí un consejo de la Judicatura de Galápagos que no actúa inmediatamente frente a esta cuestión, porque no es el tema de los abogados que sienten que no pueden
seguir o hacer seguimiento en sus juicios o litigios, sino es a la ciudadanía que le dejan en la indefensión. Y entonces, ¿cómo usted? Y mientras tanto, con todo respeto, aquí en Santa Cruz decían que hay 3 jueces, San Cristóbal no tiene ninguno. Y estas cosas no pueden pasar. Entonces, toda esta estructura en el tema de justicia en el país tiene que revisarse para que las cosas sean absolutamente transparentes. Y ustedes tendrán que tener la presión suficiente para que justamente esto no suceda en la provincia. También hablamos de fiscalía, todo el mundo está cambiando, quedan varios temas en la cefalía o varias instituciones, y lo importante es que el recambio sea inmediato para garantizar una correcta administración, sobre todo de justicia, ahora que hablamos de jueces y también fiscalía. Mira, Giovanni, si Dios me permite, la salud ante todo. Voy a estar 4 años. Y los 4 años vamos a hacer un trabajo absolutamente productivo y con resultados a favor de la gente. Yo te he dicho, no tengo compromiso absolutamente con nadie. En el bloque social cristiano algún rato sí se dijo de que no deberíamos asistir a la posesión del presidente. Y algunos dijimos, no, eso tiene que ser la actitud de cada uno para ver si va o no va. Es decir, que sea opcional. Y algunos dijimos, sí, ¿tú vas a ir? Sí, yo también voy a ir. Porque una cosa es lo uno y otra cosa es lo otro. En ámbitos, son diferentes. Totalmente. Entonces, aquí lo que le puedo garantizar a la ciudadanía es que vamos a estar detrás de todo esto que pasa aquí y ejercer la potestad que nos da la Constitución, la ley y la gente, de tener una voz que en cualquier momento pueda poner en alto su protesta y la denuncia respectiva. Correcto. Yo no voy a callarme. Por eso les dije algún rato cuando se hablé de las comisiones, yo no he ido a Quito ni a la asamblea y el pueblo no me dijo que vaya ya a la asamblea para estar peleándome por una comisión. No, a mí me dio una potestad y esa potestad es la de legislar. Es la que debo hacer, de legislar y fiscalizar y velar porque las cosas aquí en la provincia, que la entidad pública, que la empresa privada, que todos aquí hagamos el trabajo que debamos hacer. Aquí no va a caber ya nada que no sea lo correcto para la gente. Aquel que está pensando en ir a una función pública hoy, a ser primero improductivo u ocioso, o querer hacer lo que dé la gana en la entidad, o que no pasa nada, no, va a tener una respuesta nuestra. Porque eso es lo que quiere la gente. Así, de contundente y directa, para que la provincia mejore. Yo acabo de presentar una denuncia, hermano, estando ¿qué? 2 semanas, semanas de las cuales hemos pasado todo el tiempo en nombrar los dignatarios al procedimiento. Organizando la casa. Organizando la casa. Y sí tuvimos tiempo, hermano, para ir acá. Y van a venir otras denuncias también. Muchísimas gracias, Pedro. Tantas, en tanto y en cuando el servidor público, el dignatario, no cumpla con su gran responsabilidad y crea que aquí no pasa nada. Aquí van a pasar muchas cosas, señores. Muchísimas gracias. Las palabras de Pedro Zapata, asambleísta por Galápagos, quien se ha dirigido a toda la provincia y con el que hemos hablado de importantes temas. Sus principales ofrecimientos: legislar, de supervisar la gestión gubernamental y, lógicamente, de todas las instituciones que competen a Galápagos. En este momento, solamente antes de despedirnos y antes de despedir a nuestro invitado, también el compromiso de que mantengan informada a la provincia, porque también los asambleístas antes solo van y no mencionan lo que hacen, y también es importante que la ciudadanía sepa lo que están haciendo. Palabras finales, Pedro, muchísimas gracias. A ver, lo último que decía, sí, eso es lo que hay que informar. John Cristóbal decía algo, cuando me entrevistan, me dicen, bueno, usted siempre venía acá a la radio a informar de la gestión en el municipio, en la alcaldía. En el caso municipal. Y correcto. Siempre quedaban temas pendientes, sí. Porque cuando uno hace, informa. Y cuando uno no hace, no tiene que informar y evade este tipo de invitaciones. A mí me gustaría todo el tiempo, Giovanni, y no hemos tenido, y perdóname y discúlpame por no haber atendido tu invitación a tiempo, porque estábamos en este tema de elecciones y de mayorías y de minorías, que se rompía, que ya sumamos 1, que nos faltan 3, que nos sobran 2 y todo. Y fue una locura realmente aquello, y la gente vio mal de que una asamblea
no, en su sesión de instalación, en la primera sesión, no haya elegido sus autoridades. Correcto. Entonces, eso de una mala Pero, en todo caso, viendo de aquí para adelante, esperamos tener una reunión, relación continua y permanente, y sobre todo ahora que tenemos las herramientas y mecanismos digitales, como es el Zoom. Las entrevistas podemos hacerlas no necesariamente aquí en Galápagos, sino también desde la ciudad de Quito. Habrá que informar, y más bien, yo le pido a los medios de comunicación, en algunos casos, y les he pedido que me inviten. Hay que exigir me he también, hecho invitar, por su lado. Porque cuando tienes que informar, necesitas los espacios comunicacionales. Así es, mi estimado Pedro, gracias por asistir a esta invitación de Grupo Noticias Galápagos aquí en Punto de Encuentro. Nosotros, de nuestro lado, siempre estaremos abiertos y prestos para realizar la cobertura pertinente, y como lo indicamos desde el inicio, la tecnología nos permite no solamente cuando ustedes estén aquí en sitio, sino también en territorio, sino también desde la parte continental, que es muy interesante. Así que de nuestra parte, a las órdenes, siempre estaremos tratando de mantener informada a la comunidad.